Bueno, a mí me toca ver las nulidades. Parece que si hacemos las cosas bien, este tema es redundante. Pero si hay un momento dentro del proceso donde la diligencia que hay que poner es extrema, es en el diligenciamiento, porque las nulidades están a flor de piel. Realmente, están a flor de piel y a su vez tenemos una especie de contracara jurisprudencial que dice no. Para que caiga la subasta tiene que ser algo muy fuerte. O sea que hay como una especie de presunción, siempre de legitimidad dentro de lo que hacemos entre los actos de subasta, pero a su vez es algo que podemos estar permanentemente en riesgo. Recién cuando le escuchaba al señor Gallardo, el oficial de justicia, yo le escuchaba y decía, la verdad, se lo comentaba a la doctora Salazar, en esos procedimientos se cometen una serie de irregularidades, ¿no es cierto? Pero necesarias, en definitiva, no graves irregularidades, porque si no estaríamos en otro tipo de cuestiones, pero lo espero, me acobacho, lo pongo, lo saco, lo acoso, lo van a denunciar por merodeo al oficial de justicia. Es decir, hay toda una serie de cuestiones, ¿no es cierto?, que yo hago, que están rayando ahí, voy, lo miro, contaba el caso de este homónimo, ¿no es cierto?, que estaban constatándole el inmueble, y si este inmueble se me muere, ¿no es cierto?, y le da un infarto, porque la gente se asusta cuando viene. O sea, toda una serie de cuestiones que pueden realmente llevar. O si la subasta la hacemos lo mismo, no tuvo la precaución de verlo, dice este hombre me está macaneando, voy, subasto y le subasto un inmueble que no corresponde. ¿Se entiende? Permanentemente podemos estar en eso. Por eso, mi intención es, dentro de todo, manejarme con cierta estrictez en el horario, pero trabajar un poquito, me he dicho que apunte para allá. Ah, acá, ahí está. ¿Eh? No pasa nada. A la cabina, ¿eh? Ese es un problema, a ver. ¿Cómo? ¿O le falta pilas? A ver. Ahí está, hay que prender las cosas para que ande. Bueno, ahí está. Yo hice una serie de valoraciones que me interesa mucho transmitírselas, porque hacen a que redundemos o incurramos en vicios para que nos puedan caer en la nulidad o no. Y la nulidad de una subasta trae repercusiones para el martillero en alguna medida. Yo le puse como primer principio ahí que el martillero trabaja para lograr la satisfacción del acreedor y del deudor. A veces, como el martillero lo propone el ejecutante, en muchos casos, parece que yo trabajo para el ejecutante, yo martillero. En realidad no, yo trabajo para obtener una subasta válida con el mejor precio posible, por lo cual el acreedor va a poder cobrar todo su crédito y el deudor, por lo menos, se va a liberar. Por lo menos, perdió el bien, pero se va a liberar. Así que trabajo para los dos. Entonces, debo respetar el derecho de los dos. No es a lo que me diga el ejecutante que debo hacer, si bien es lógico que algunas instrucciones la trae, yo me relaciono más con el ejecutante, el diligenciante o el que embargó o el que me trabajó, yo trabajo para un estudio jurídico como martillero que siempre me propone para todos los casos. Esa relación con el ejecutante debe tener el filtro necesario de la profesionalidad. ¿Se entiende? Es decir, no porque el ejecutante me dé ciertas instrucciones, yo como profesional las debo recategorizar, revalorizar y llevar adelante o no. Yo conozco martilleros que me dicen, no le voy a aceptar el cargo porque me han embargado un televisor noble blanco y negro de 12 pulgadas y vamos a tener mucho más gasto que lo que vamos a sacar en la subasta. Eso es un profesional responsable y no que responde simplemente, vamos a decir de alguna forma un poco grosera, a hacer el daño de ir a sacarle el único televisor a lo mejor que tiene. ¿Se entiende? Entonces, no olvidemos nunca que trabajamos para los dos. Lo segundo que me interesa destacar es que quien compra debe tener la certeza de que lo hace con la plena confianza que le da la intervención del Poder Judicial. Esto no es una venta simple. Acá en medio está el Poder Judicial y es eso que dice ahí. La subasta judicial tiene los atributos de publicidad y la legalidad y la garantía de veracidad y seguridad. ¿Cuándo yo voy a cometer vicios que me van a dar lugar para yo poder anular la subasta? Cuando esos principios de alguna manera se vean vulnerados. Hay vicios por defectos de publicidad. Hay vicios por problemas de legalidad. Estoy subastando un bien que es inembargable o que tiene alguna cuestión por la cual no la puedo subastar, porque está afectado al bien de familia. Primero tenemos que desafectar el bien, porque si no, no seguimos. ¿Se entiende? Lo mismo que la veracidad y la seguridad. La veracidad es un tema que es esencial. Mire, si hay alguien que debe comprar tranquilo, es el adquirente en subasta.
Por lo tanto, cuando va a hacer las posturas debe tener todos los datos de lo que va a comprar, las condiciones en las cuales va a comprar y sobre todo la veracidad. No le puedo ocultar, ustedes saben que el remate de inmueble comienza con la lectura de la constatación, ¿no es cierto?, el acto de subasta. Esa lectura de la constatación me lleva a que la constatación sea veraz. Y que la constatación sea veraz me lleva a cómo hice el diligenciamiento de esa constatación, porque, bueno, yo en mi larga carrera en tribunales he visto de que había que entrar ahí, estaba todo inundado, y dice, pero es baldío, ponele baldío. Y después no estaba baldío, ¿se entiende? La practicidad o el pragmatismo o la conveniencia que puede llevar adelante una situación determinada nos puede llevar a la nulidad de la subasta. ¿Me siguen? Hay veces, yo una vuelta subasté un inmueble, después que lo subastábamos, lo adjudicábamos, lo estaban por inscribir, cuando le doy la toma de posesión, dice, es un campo de soja. ¿Y cómo un campo de soja? Veo la constatación decía que era un lote baldío que daba a una calle, tal como estaba el parcelario. No, dice, ahí no hay calle. Y está sembrado de soja por extensión de un campo colindante, no era que estaba, o sea que estaba ocupado por una cosecha. ¿Qué pasó ahí? Ahí fallamos en la veracidad. ¿Se entiende? Entonces, dentro del contexto que nosotros debemos estar trabajando siempre, pasa principalmente como martilleros que son responsables. Yo creo que es el principal responsable de hacer un remate válido. Es el martillero. Es el martillero. ¿Por qué? No es que el tribunal sea un irresponsable, pero el que aporta datos, el que está en el camino, el que va a hacer la constatación, el que fue a secuestrar, el que sabe las condiciones del bien, el que sabe si se exhibe o no, el que sabe si están cumplidos todos los requisitos para que nadie venga a impugnarme esa subasta, me refiero no a requisitos puntuales o extremistas, sino a los propios de las notificaciones, de todas esas cuestiones, debe ser el martillero. Yo le diría que el abogado ejecutante un poco se deslinde y le dice, toma, remátame esto. Y tengo ciertos contactos con él, pero el que estimula la fecha de subasta y el diligencia de los oficios, todo eso es el martillero. Y el martillero es el que debe analizar el título y decirle al abogado, che, mira, tiene un bien de familia esto, no, mira, esto tiene un usufructo, tiene una serie de cosas. ¿Se entiende? No, pero cuando embargamos no tenía nada. Bueno, pero ahora tiene todo esto. No podemos subastar así nomás como está. Algo tenemos que hacer previamente. ¿Se entiende? Por eso la legalidad también es importante. Toda omisión o alteración de la garantía puede acarrear la nulidad con responsabilidad de quien la ha provocado. ¿Estamos? Recuerden, por el artículo 76. Y por último, hay medio escondido, donde no lo van a ver algunos de ustedes, pero ahí dice, el parámetro de evaluación, este es un principio muy importante, de toda nulidad está bajo el tamiz del irrestricto respeto al derecho de defensa en juicio. Cualquier nulidad que nosotros planteemos, está involucrado el derecho de defensa en juicio. Por lo tanto, la evaluación de la vulneración de ese derecho es lo que nos va a determinar si va a haber anulación o no va a haber anulación de esa subasta. ¿Se entiende? ¿Y para qué me sirve esto? Me sirve muy simple, porque cuando tengo una impugnación, la primera pregunta que me debo de hacer es, ¿hay alguien lesionado por esto? ¿A alguien no escuché? ¿Hay alguien que se siente afectado por esto en sus derechos? Ahí me voy a preocupar. Mientras no haya eso, las nulidades por nuestro sistema, que lo vamos a ver en un minutito más, puede producir de que a pesar de las irregularidades, el remate sea válido. ¿Qué aspectos generales? Esto es simplemente para nombrarlos. Hay nulidades procesales y nulidades sustanciales. Las nulidades procesales son las que se desarrollan dentro del proceso. Es una sanción de invalidez impuesta por la ley respecto a actos jurídicos del proceso. Y la norma que aplicamos siempre es el Código de Procedimiento. Las nulidades sustanciales, hay un acto jurídico que le falta algunos de los requisitos de la ley de fondo, que la ley de fondo lo prescribe para su validez. ¿Y la subasta qué es lo que es? ¿Son nulidades procesales o nulidades sustanciales? Son de las dos. Porque la subasta es una compraventa. Entonces, como es una compraventa, más bien una venta, ¿no es cierto? Una venta forzada, goza de las mismas particularidades que puede tener cualquier venta según el Código Civil y Comercial. Por lo tanto, tengo problemas de capacidad. Si el que me compra es menor de edad, ¿cómo sé yo que tiene 18? Tiene una pinta bárbara de grandote, barba, con una serie de cosas, pero no sé si tiene 18. ¿Me está afectando en la compra? Con su capacidad. Y si seguimos adelante, lo tendré que ratificar el padre a la compra realizada. ¿Se entiende? Son cuestiones procesales. Y una muy remanida dentro de esto, que es el precio irrisorio que puede aparecer en una subasta.
El precio irrisorio es causal de anulación dentro de la compraventa y una serie de cuestiones, hasta la nulidad del acto jurídico por vía de la lesión y de toda una serie de elementos. Y bueno, tienen que ver también o pueden influir dentro de lo que es la subasta. Normalmente las cuestiones sustanciales son ejercidas por una acción autónoma, mientras que las procesales dentro de lo que el marco de la ley procesal establece. ¿Estamos? Como para medios impugnativos. En la subasta pueden concurrir ambas clases de nulidades. El remate es un acto procesal pero con contenido sustancial. Y por eso puede ser impugnada por las dos formas. El vicio impugnativo específico de la subasta judicial por vicios formales es el incidente del artículo 587. Tiene iguales requisitos al incidente genérico del 76. Usted sabe que nuestro código tiene una regulación del incidente genérico y incidente de nulidad en el artículo 76 y siguientes. Son poquitos artículos. El medio impugnativo llamado incidente de nulidad es el medio impugnativo genérico que tiene nuestra legislación procesal. ¿Se entiende? Algunos principios. Y esto me interesaría, muchos de ustedes ya los conocen y ya lo saben, pero algún repaso en función de la subasta. Las nulidades gozan de una serie de principios que son las que la estructuran. La especificidad, que no hay nulidad sino aquella que impone la ley. O sea, esto no es nulo porque me parece que es una barbaridad. Es nulo si la ley dice que adolece de un vicio, de un defecto, que la torna o la inhabilita, la torna inhábil. ¿Estamos? No siempre hace falta que diga bajo pena de nulidad. Fíjense, dice el artículo 76, también las impone de modo genérico. Por lo tanto, cualquier acto que carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad puede ser atacado por nulidad. ¿Se entiende? Cualquier acto que carezca de los requisitos esenciales. Por ejemplo, podemos hacer una hermosa acta de constatación y no está la firma del oficial de justicia. Un error, una omisión. ¿Pero es esencial? Sí. ¿No es cierto? Me está faltando eso. El tema es que las nulidades procesales en su mayoría son relativas. Ya vamos a ver qué significa. La trascendencia, debe haber un perjuicio mensurable económicamente. No hay nulidad por la nulidad misma. A ver, le falta la firma del oficial de justicia. ¿Está bien? ¿Qué dice el tribunal? No se da cuenta, la agrega, seguimos adelante. ¿Está bien? Bueno, ¿realmente eso causó un perjuicio o no? ¿Es veraz? ¿Es simplemente un error material? ¿Se entiende? No tiene trascendencia el vicio. ¿Me siguen? Por lo tanto, cuando ustedes evalúen la macana que han hecho, cuando digan, me olvidé de esto, tengo esto otro, ¿esto va a perjudicar a alguien? Cuidado, puede venir la nulidad de esa subasta o de esas actuaciones. ¿Se entiende? ¿Por qué les quiero decir esto? Yo les quiero dar parámetros generales para que ustedes lo evalúen. ¿Hay perjuicio o no hay perjuicio? Muchas veces van a encontrar fallos y resoluciones que dicen, sí, la verdad que todo esto es una barbaridad, todo lo que ha pasado, pero acá no hay ningún lesionado. Acá no tienen derecho a nada. A ver, el ejecutado, en el caso Riverside, dice el ejecutado, el que compró no tenía una representación del todo bien acreditada. ¿Bien? El comprador en la subasta. ¿En qué lo perjudica al ejecutado? En todo caso, el que se le cae la subasta, ¿a quién es? Al acreedor, que va a tener que correr con todos los gastos. ¿Se entiende? Entonces, esa legitimación también es un elemento importante. La convalidación. Todas las nulidades procesales son relativas. Y por lo tanto el vicio es factible de ser purgado por el consentimiento expreso o tácito de las partes, salvo que esté en juego el orden público. Hay cuestiones de orden público que no son convalidables. Ahí hay todo un debate en la doctrina, pero ya está bastante acallado eso, de si puede haber nulidades absolutas dentro del proceso. Y hay nulidades absolutas dentro del proceso en la medida en que esté comprometido el orden público, la estructura del proceso, hay una serie de fallos que hacen al respecto. ¿Se entiende? Moraleja, ¿cómo la juego a esta? ¿Qué es convalidarla? Me adquirió la subasta un menor de edad. ¿Es válida? En principio no tiene capacidad para hacerlo. ¿Está bien? Perfecto. Viene el padre y me lo ratifica la compra por el menor. ¿La purgamos o no purgamos el vicio? La convalidada. ¿Se entiende?
¿Mm? Y así con muchas otras cuestiones. Puedo tener defectos dentro de un acta de constatación, puedo tener defectos en la publicidad, puedo tener quizás hasta defectos propios en un proceso que se haya determinado. A ver, defectos en la publicación. ¿Bien? Muchas veces decimos, sí, mándame a publicar un día más modificando el error que tenés. ¿Y qué error tengo? Me equivoqué y puse que la firma no era el secretario que realmente lo firmó. ¿Eso es un vicio trascendente? ¿Se entiende? Hay que ver cuál es la cosa, en qué función o qué es lo que está comprometido para que haya trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Que haya lesionado el derecho de defensa de alguien que no lo ha podido ejercer o que se le produce un perjuicio, pero mensurable económicamente. Siempre estamos dentro del terreno patrimonial. ¿Me siguen? Bien, el principio de conservación, que ante la duda hay que estar a favor, hay una interpretación restrictiva. Yo les dije, todo esto no puede anular una subasta, pero la jurisprudencia en general está pro validez de la subasta. Es decir, en general las causales de anulación son muy restrictivas y la interpretación que yo hago debe ser a favor de la conservación del acto. Eso es todo en materia de nulidades. Y el último principio, que es que el que pide la nulidad no puede ser el causante. ¿Me siguen? Yo fui a hacer la constatación, el que me atendió me mintió para provocar un defecto dentro de la constatación y luego viene y me dice, che, está mal hecha la constatación, nulidad. ¿Me siguen? Bien. Allá. Hay dos vertientes por las cuales me puede comprometer la eficacia de una subasta. Hay nulidades que son derivadas del proceso principal y que solo involucran a las partes. Un incidente de nulidad por vicio en la citación inicial, estoy a punto de subastar y viene el demandado y me dice, recién me entero de esto, siempre me notificaron mal, y se produce la nulidad de eso que me va a hacer caer posiblemente a lo mejor la subasta ya realizada de una u otra manera. A ver, recuerden, ¿cuándo puede ser? ¿Cómo no se va a haber enterado de la subasta? Sí, se puede no haberse enterado de la subasta. Si usted va y remata un lote baldío que está inscrito en el registro, la constatación la hizo en el baldío. Las notificaciones fueron cursadas a donde dijo, hay gente que no se enteró que le subastaron el lote. Ese lote metido en la sierra, que yo lo tengo hace rato que lo compré y que no sé si está lleno de yuyo o no. Y me lo subastaron. Se produce mucho en esas subastas que se hacen muchas veces por impuestos de gente que compra loteos y que vive en otra provincia, ni se entera. Si viniera y hiciera el planteo por vicio de la citación inicial, caería esa subasta. ¿Se entiende? ¿El martillero tiene responsabilidad en eso? No. Es un problema del proceso, una vertiente por la cual puede quedar anulada la subasta, pero por un hecho externo, un incidente de nulidad, pero que es externo. Y el otro son los propios vicios de la subasta, en los que el martillero queda incluido con responsabilidad propia. El artículo 65, ¿se acuerdan que dice? Si el remate fuera suspendido o anulado por causa imputable al martillero, el juez lo removerá del cargo, le impondrá las costas y remitirá los antecedentes al Tribunal Superior de Justicia y al Colegio Profesional. Los errores del martillero, si esa subasta terminó siendo anulada, lo hace responsable al martillero. Por eso es que yo les digo que es fundamental o elemental dentro de todo la responsabilidad que tiene el martillero. Yo tengo responsabilidad como martillero, qué sé yo, estamos con el tema de la constatación. ¿En la constatación que hicieron? Habrá que ver. Yo creo, esto es personal y ustedes quizá lo pueden compartir o no, pero que el martillero debe saber lo que vende. Nadie puede desconocer lo que vende. Inclusive en el acto de subasta comienza el acto diciendo responderá a todas las preguntas que le hacen. Para responder las preguntas y conocer perfectamente el bien que se está vendiendo. No puedo vender en base a un acta de constatación. ¿Me siguen? Yo creo que es así. Esa es responsabilidad propia del que está vendiendo. No hay posibilidades de que lo haga de otra manera. ¿Estamos? Ni hablemos de si un auto funciona, no funciona, tiene control remoto el televisor que está en venta, todas esas cosas que le preguntan en la subasta, y yo debo responderle. ¿Estamos? El otro tema es la legitimación. ¿Quién me puede venir a mí a molestar planteándome un incidente de nulidad una vez que tengo ya la comisión en el bolsillo, tengo todas las cosas terminadas y prácticamente aprobadas? ¿Quién me viene o no? La relevancia práctica de conocer en materia de legitimación está en conocer quiénes pueden impugnar la subasta fundado en lesiones de derechos. ¿Por qué? Porque son a los que yo debo
resguardar. El martillero no es el abogado, pero en materia de ejecución es el protagonista principal. Por lo tanto, debe conocer perfectamente aquellas notificaciones, aquellas oportunidades de defensa que debo darle a determinadas personas que son los legitimados que me podrían plantear un problema de ejecución. Hay una legitimación activa genérica que es todo aquel que invocara un interés legítimo y un perjuicio propio. El interés legítimo lo puedo tener porque yo no quiero que le rematen la casa a mi mamá. ¿Tengo interés o no? Sí, ¿está bien? Pero no tengo un perjuicio propio. ¿Se entiende? Deben tener las dos cuestiones. Esto en forma genérica. Y la legitimación pasiva genérica son los involucrados no impugnantes. ¿A quién voy a demandar en un incidente de nulidad? ¿O quiénes van a participar? Va a haber un legitimado activo. Puede impugnar el ejecutante, el ejecutado, el martillero casi no, el adquirente o un tercero afectado. ¿Y a quién voy a demandar? Tengo que hacer que esa nulidad, darle la oportunidad de que se defiendan a todos aquellos que de una u otra manera van a ver afectados por la nulidad que yo puedo declarar. ¿Se entiende? Este polo pasivo es lo que forma en sí mismo un litis consorcio necesario. Es decir, debo darle la oportunidad a todos y conformar ese polo de la relación procesal con todos estos integrantes no impugnantes. ¿Se entiende? ¿El martillero es parte en la impugnación de subasta? Por supuesto. ¿Y por qué es parte? Porque tiene un interés legítimo y un perjuicio propio. ¿Se entiende? ¿Está claro? Puede tener responsabilidades, puede tener una demanda de daños y perjuicios, una serie de cuestiones. Sí. 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 Es más, puede ganar costas también. Estamos dentro de ese contexto. A veces no lo hace. Pasa lo mismo que cuando está la impugnación de la pericial, pues se pide la nulidad de la pericia, ¿no es cierto? Si debe venir el perito con patrocinio. Sí, es la parte donde está siendo demandado. Algunos casos específicos de legitimación activa. Los acreedores genéricos del ejecutante no tienen nada que hacer en la subasta. ¿Se entiende? ¿Estamos? Tienen derecho sobre el producido y son ajenos a la subasta misma. Son esos acreedores que están embargando el remanente, son aquellos que vienen y piden algún tipo de tercería de mejor derecho sobre lo que puede llegar a producir. Los acreedores genéricos del ejecutado, en principio carecen de legitimación, pero en algunos casos puntuales sí podrían impugnar. ¿Cuándo? Volvemos a los principios generales. Cuando tengan una afectación de su derecho, patrimonialmente hablando, y realmente los perjudique y no le hayan dado la oportunidad de defenderse. Por ejemplo, la preferencia del banco para subastar. Me lo comí. Hay bancos que tienen preferencia para subastar y yo no lo notifiqué. Y el banco dije, no queremos subastar nosotros. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Y cuándo puede llegar a decir eso? Vamos con otra. Lo mate. ¿Cuándo el banco puede llegar a hacer ese planteo? Se subastó. ¿Salió? Si realmente, ¿no es cierto?, tiene un perjuicio, si el producido de la subasta alcanza para pagarle a todos, ¿tiene legitimación el banco para plantearlo? Legitimación sí, pero es formal nomás, pero no tiene perjuicio. Por el principio de trascendencia no lo podría plantear. ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Es de orden público esto del banco? ¿O es subsanable? Si la plata alcanza nunca hay problema, ni acá ni en ningún lugar del mundo. ¿El copante del inmueble puede impugnar? En realidad no tiene legitimación para pelear nulidad, pero sí para oponerse a la posesión. Ustedes saben que el inmueble ocupado por terceras personas, yo en materia de darle la posesión, en realidad es una posesión virtual, ficta, ¿no es cierto?, en la cual yo les notifico que ha pasado esto y el comprador es quien deberá ejercer las acciones necesarias, por lo tanto ahí el poseedor puede realmente defenderse, pero no puede impugnar la subasta, salvo que en realidad, impugnar la subasta no, pero sí puede plantear derechos posesorios mediante una tercería de mejor derecho en el momento en que sea notificado. Los postores no adjudicatarios en las subastas, ¿pueden pedir la nulidad? Postores no adjudicatarios. Sí, en la medida en que haya habido irregularidades dentro del acto de subasta que le hayan afectado sus derechos. Se lo adjudicaron a uno que no era. Yo era el último postor y se lo adjudicó a otro. Un error grosero, pero lo he visto en algunas oportunidades, ¿no es cierto?, sobre todo por la forma en que por ahí se aceptan las posturas.
¿no? Hasta los programas cómicos, ¿viste? Si se agarra la oreja y lo toma como postura. Bueno, algunas veces el martillero, en su afán de incrementar las propuestas, por ahí le toma una propuesta a alguien y no es realmente el último postor, o la propuesta no es válida, o no sabe o no avisa. En el acto de subasta, yo siempre cuando doy clase a los chicos que estudian la carrera de martillero, les digo que debe ser expresa. La subasta es una compraventa sujeta a condición resolutoria, es decir, que no haya un mejor postor, ¿no es cierto?, en el lapso que marca la ley. Entonces yo tengo que tener claro quiénes son los sujetos de esa compraventa. Mientras yo tengo a alguien que me ofrece una postura y el martillero se la acepta, ya tengo venta. Está sujeta a una condición de que no haya una postura superadora, pero ya tengo la venta hecha. Por lo tanto, la identificación del comprador, como en toda venta, debe estar perfectamente clara, no solo para el martillero, sino también para todos los que están ahí. ¿Estamos? Usted, el de camisa roja, qué sé yo, qué sé cuándo, sí, ¿se entiende? Sí. En principio sí. Es decir, estos son principios generales. La subasta electrónica lo que ha cambiado es la modalidad de hacerla. ¿No es cierto? La modalidad realmente del acto de subasta. Pero todo lo demás sigue vigente. Desde ya que el tema, el último, los postores no adjudicatarios, la casuística es múltiple. ¿Se entiende? Miles de casos, qué sé yo. Ya vamos a ver algunos particulares ahí. Los acreedores hipotecarios, recuerden el artículo 528, que yo lo tengo que citar durante el proceso, ¿bien? Para ver si hay terceros poseedores. No anula el remate, pero subsistiría la hipoteca si yo nunca lo cité. Es un tema de cancelación de los gravames que se pueden tener. ¿Me siguen? Esto es una cuestión que no hace la nulidad, o sea, no porque el acreedor hipotecario venga y me plantee la nulidad porque nunca lo citaron o por una serie de cuestiones. Lo que no me va a hacer es, me va a manejar la inoponibilidad dentro de eso. El tercero poseedor del bien hipotecado también debe citárselo conforme al 528. Este es un caso especial. El tercero poseedor tiene determinadas facultades que son, ¿recuerdan? Abandonar la cosa, pagar la deuda. Si yo no le doy oportunidad de que lo haga y le estoy subastando la propiedad, le estoy ocasionando un grave perjuicio. Esto, por ejemplo, es algo que debe advertir el martillero si no se hizo la citación de los terceros poseedores. Y debe hacerlo antes de la subasta, para que venga y la logre evitar en base a las opciones que le da el código de fondo respecto del tercero poseedor. El tema de los acreedores prendarios. Si no se notifica el acreedor prendario, tampoco anula el remate, pero subsiste la prenda. Eso dice la Suprema Corte de Mendoza, y ahí la jurisprudencia está un poquito dividida. ¿Recuerdan que yo debo notificar a quién? A los acreedores prendarios, a los hipotecarios y a los embargantes. ¿Bien? Si omito eso, ¿es causal de nulidad de subasta? En principio podría pedirse la nulidad de subasta, o por lo menos no sería oponible la prenda. O sea que quien compra, compra con la prenda. ¿Sería así? ¿Cómo lo ven? Peludo de regalo, ¿no es cierto? Compré y me llevo la prenda. ¿Estamos? Ahí donde el martillero tiene que tener la precaución necesaria de ir puliendo el proceso en cuanto a que los acreedores prendarios, si figura la prenda, por supuesto, en la anotación registral, estén debidamente notificados. ¿Estamos? Si cancelamos la prenda, debemos facultarlo ¿para qué? Para que impugne. ¿Por qué si no cancelamos la prenda no puede pelear anulación? Porque su derecho sigue vigente, no tiene perjuicio. En cambio, si la cancelamos a la prenda, aprobamos la subasta y ordenamos la cancelación, le nace el perjuicio y puede pedir la nulidad del remate. ¿Se entiende? En principio sí, procesalmente hablando. El medio impugnativo específico es el 587, es un incidente. Recuerdan que nuestro código establece que hay medios impugnativos específicos que yo debo utilizar según la naturaleza del acto procesal que pretendo invalidar. Tiene iguales componentes que el genérico, está previsto especialmente para tocar los vicios del acto de subasta y eventualmente algún derecho anterior sobre el cual no haya operado la preclusión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa acá? Hay que distinguir. Hay actos
viciados anteriores a la subasta. La regla en materia de impugnación, porque si no la convalido, es esa convalidación tácita por ausencia de impugnación, es que yo tengo 5 días, por el artículo 76, para impugnar un acto desde que yo, ¿cuál es la regla? Desde que yo tomé conocimiento, ¿no es cierto? Tengo 5 días. Y si no lo hago en 5 días, precluye mi derecho, es decir, se concluye, se termina, se extingue y lo que puedo hacer es ya nada, quedó firme el acto. ¿Se entiende? Si yo veo que hay una publicación de edictos defectuosa, ¿puedo impugnar la subasta una vez realizada? Depende de cuándo me enteré de la publicación de edictos defectuosa. Y depende si me produjo gravamen irreparable. Porque si a pesar de esa publicación de edicto tuve una subasta bárbara con un precio extraordinario, ¿cuál es el agravio que tengo? ¿Se entiende cómo funciona? El plazo para impugnar por actos anteriores es el del 76. En cambio, los actos ocurridos en el mismo acto de subasta derivados de este, las posturas, a la hora, el lugar, las formalidades, se impugna mediante el incidente del artículo 587. Hay posibilidad de rechazar en el límite, lo dice la misma norma. Esto es genérico dentro de lo que es el trámite del incidente. Hay 5 días de que se conoció el vicio, el trámite es como juicio abreviado, hay posibilidad de rechazo in limine. La resolución es apelable con efecto suspensivo, pero me pide que yo haya impugnado la subasta. En esa impugnación de subasta hay que comunicar al registro si es materia inmobiliaria de que se ha impugnado. No me quiero detener mucho más. No voy a hablar de los efectos, es una cuestión que quizás no le afecte a la función de ustedes, pero sí alguna casuística para concluir. Hay vicios anteriores a la subasta. Por ejemplo, defectos en la publicidad. En principio cabe declarar la nulidad. ¿Por qué? Porque la publicidad es la forma que yo tengo de atraer la mayor cantidad de postores a fin de hacer la subasta lo más eficaz posible. Si tengo defectos en la publicidad, ¿no es cierto? Seguramente el afectado, ya sea el acreedor, el ejecutante y hasta el ejecutado. ¿Por qué el ejecutado puede estar afectado? Porque salió un precio tan bajo que no me logre liberar. ¿Se entiende? Pero ese vicio debe ser trascendente. Vuelvo a los principios generales que explicamos al principio. ¿Estamos? Hay que analizar siempre el caso concreto. Se puede publicar menos, te dirá, entonces publico lo que se me dé la gana, total no hay vicio. No, no, no. La regla dice que hay que publicar lo que corresponde. El tema es si va a haber o no una trascendencia de ese vicio dentro del contexto de la eficacia que ha tenido la subasta. Siempre hay una cuestión finalista. Me voy al final del acto para saber de qué se trata. La no exhibición de bienes. Esa sí es una causal de nulidad. ¿Por qué? Porque es la forma publicitaria directa que yo tengo, que es la exhibición del bien. ¿Qué me dice la constatación? Es más, la constatación me petrifica el estado del inmueble, por ejemplo, al momento de la constatación. Pero yo no sé si al otro día no se me metió más gente, no sé si al otro día no hay una especie de orden de statu quo, de no innovar que yo le tengo que dar al ocupante para que lo que yo subaste se condiga realmente con lo que corresponde. ¿Se entiende? Esas cuestiones pueden acarrear la nulidad. La ausencia de liquidación de la anilla ya hace rato que se ha dicho que no hay problema, no es causal de nulidad. Y no atender a las particularidades de un caso concreto, por ejemplo, la situación del tercero adquirente del inmueble, etc. ¿Puedo remediar estos vicios en el acto de subasta? ¿Puedo remediar una constatación que contiene errores en el acto de subasta? Todos dicen que sí. Que sí, dice. ¿Lo puedo remediar o no? En principio sí. Yo en el acto de subasta, ¿a quién tengo? A los únicos que pueden ser compradores. ¿Está bien? Y les quiero aclarar que hay un error en el acta de constatación, donde dice que, qué sé yo, que tiene una huerta al final en el patio, ¿no es cierto? En realidad no es cierto, eso corresponde al lote de al lado. La aclaro. ¿Cuándo? Antes de la realización de la subasta. ¿Hay perjuicio? El que venía a comprarlo con una huerta, ¿qué es lo que hace? Se levanta y se va, ¿o no? Y si te quedaste, estás convalidando. ¿Me siguen? Es decir, que esa primera parte que tiene una subasta donde yo describo el bien es también una buena oportunidad para purgar una serie de defectos que podríamos haber tenido. ¿Se entiende? ¿Está claro? Esa es la oportunidad.
por supuesto que lo debo hacer constar en el acta de subasta. ¿Estamos? Porque esas explicaciones se dan verbalmente y no constan en el acta. Que luego de haber aclarado las preguntas, dice el acta, se dio comienzo al acto. Te aclaré esto. ¿Se entiende? Bien. El mero retardo en el comienzo del acto no hay causal de nulidad. Estos son criterios generales que me interesaba transmitírselo. Inconveniente con el pago, si ha sido solucionado tampoco, hay que pagar en el momento, pero no tenía plata, trajo un cheque, lo tengo, si ha sido solucionado no es cuestión. Pero si hay causal de nulidad, iniciar la subasta antes de la hora fijada, por supuesto en un lugar distinto igual. Si el mejor postor no fuera válido, yo se lo termino adjudicando al que puedo, al que se quedó. ¿Se entiende? No es lo que corresponde, yo debo hacerlas. Si hubieron errores esenciales en el objeto subastado, adjudicación a quien no fue el mejor postor, no respetar el minuto de ley. Recuerden que el minuto de ley dio lugar a algunos tipos de interpretaciones que no eran las correctas. El código dice que debería adjudicarlo pasado el minuto de ley. Hubo quien hizo el planteo y dijo que después del minuto ya no me podría aceptar ninguna propuesta porque tenía derecho adquirido. ¿Me siguen? ¿Estamos? Yo hice la propuesta, pasó el minuto, el martillero después de ese minuto me aceptó otra propuesta. Yo me paré y le dijo, no, está fuera de lugar, ya pasó el minuto, el adjudicatario soy yo. No es así. El martillero, ese minuto de ley es de mínima, pero no de máxima. La función del martillero es obtener el mejor precio. Por lo tanto, no puede adjudicar antes de que pase un minuto. Pero después que pase un minuto, no está obligado, sí o sí, a adjudicar a quien hasta ese momento era el mejor postor. ¿Se entiende? Recuerden que ¿por qué son martilleros? Porque tiene un martillo. ¿O no? ¿Y qué es el martillo? ¿Cómo dicen ustedes? ¿A la una? ¿A las dos? ¿O no? ¡Pum! Adjudicado. ¿Por qué ese pum adjudicado es un golpe? Porque muestra un instante y no permite entrar alguna otra postura. ¿Se entiende? O entró antes o entró después del golpe. Si entró después, es inválida. ¿Me siguen? Entonces, el hecho de que yo haya tenido un minuto o haya pasado, no genera un derecho al mejor postor hasta ese momento para pedirla. No se puede hacer una subasta sin base, porque no hubiera postores, si el juez no lo ha autorizado. Dele, martillero, nadie por la base, sáquelo sin base. Si no lo dice la orden judicial, el decreto de subasta, no se puede realizar. ¿Estamos? No se puede sustituir el martillero sin autorización del juez. Y por bajo precio hay una serie de elementos que mucha jurisprudencia respecto de si se obtiene la base, si es un poquito más que la base, la impugnación de la base. En realidad, la mayoría de la jurisprudencia refiere a que el precio irrisorio hay que ver comparado con qué. La subasta de por sí tiene un precio inferior normalmente al valor de plaza, ¿no es cierto?, por las condiciones que tiene. Entonces, realmente debería haber sido algo con una violación clara y concreta y palmaria al respecto. ¿Me siguen? No por todo lo que sea, si saqué con la base de la base imponible. La base imponible era irrisoria. Yo puedo pedir que se mejore la base antes. Si yo la acepté a esa base, no puedo luego quejarme de que salió por un poquito más de la base y entonces no es el precio del valor del inmueble. ¿Se entiende? Fui causante de la nulidad, convalidé el principio de la trascendencia. Por eso era tan importante lo que hablamos recién. No los quiero demorar más porque estamos realmente de horario muy, muy adelantado. Gracias. Falta un poquito. Ya estamos en casi el final, casi, pero bueno, vamos a ir redondeando entonces esta última jornada. Bueno, nos podemos ir yendo. Yo voy a hacer un cierre de todo lo que hemos hablado y ver realmente cuál es la función del martillero, ¿no? Justamente tratando de ver a la gente en el auditorio que hace esa función. Y fíjense cómo la práctica ha hecho, digamos, que de alguna forma se vea la función del martillero justamente con unos matices que no es la correcta que marca muchas veces la ley, ¿no? Esto que el principio general que decimos, el martillero es el brazo ejecutor del juez y tiene que seguir las directivas que le da el juez, no es un mandatario del ejecutante ni un comisionado del ejecutante,
Sin embargo, como lo dijo recién muy bien Rafael, a partir de que empiezan los trámites de subasta, el ejecutante libera todo en el martillero y piensa que el martillero tiene que hacer de abogado, de martillero y absolutamente de todo. Que en realidad, en la práctica, no debería ser así. Y en esto yo quiero apoyar y decir, el tribunal, el que subasta es el tribunal, y el juez no puede subastar nada de lo que no tenga certeza de lo que va a subastar, porque el que subasta es el juez. El martillero es un delegado en esa función que es importantísimo, y acá también tiene mucho que ver, porque el otro auxiliar que tiene el juez para hacer muchas de las tareas previas y posteriores a la subasta es el oficial de justicia, que lo acompaña al martillero en hacer todos estos trámites. La jerga, la práctica, ha hecho que vayan teniendo que funcionar prácticamente solo, lo que no es bueno. Justamente a mí me preocupa la limitación de la responsabilidad de esas funciones que se ponen en cabeza de auxiliares de la justicia cuando en realidad corresponden al tribunal. Fíjense que en realidad si yo me dijera, no, doctora, a ver, ¿cuáles son las normas que tenemos que nos rigen? Y tienen la ley de martillero, la 7191, el código de procedimiento, y hay un acuerdo reglamentario del 2014, que es el 1233, que ha fijado un montón de pautas que deben cumplimentar los martilleros, que por ejemplo llama la atención sobre todo en lo que son los actos posteriores a la subasta, ¿no? Que pondría hoy en cabeza del martillero la obligación de inscribir los bienes registrables, que es una tarea que debe hacer el martillero. ¿Por qué recalco tanto en esto que es la obligación del tribunal? El que el subasta es el juez, y como el juez vende, el juez es el que tiene que tener el bien en su poder. Cuando son bienes muebles, fácil, porque yo secuestro los bienes muebles, lo lleva el martillero a su depósito. Hago un paréntesis acá, más vale que el martillero no tenga ni ratas ni nada que me coman los bienes, porque eso es responsabilidad del martillero, de tenerlo correctamente al bien. O sea, no puede decir tenía rata, lo tengo en el depósito, no. El depósito son de las obligaciones que tienen que tener, digamos, el depósito es parte de su profesión, tener, si lo tienen propio, si lo tienen, alquilar, pedir los gastos del depósito, etcétera, etcétera, que es una complicación. Pero el bien tiene que estar debidamente resguardado para garantizar que el juez cuando subaste el bien en correctas condiciones, ¿sí? Cuando es un bien automotor o un bien registrable, el juez lo aprende jurídicamente, librando la anotación de dominio, digamos, de subasta en el registro de la propiedad automotor y haciendo el secuestro del automotor, porque eso garantiza también que lo tengo la aprehensión física del bien y tengo la aprehensión jurídica del bien. En el bien inmueble es la anotación preventiva de subasta y la constatación del inmueble es la aprehensión jurídica que hace el juez de ese bien. Por eso es tan necesaria la ayuda del oficial de justicia, que se cumplimente acabadamente el acuerdo 5 que dijo acá el colega que es oficial de justicia, cosa que se cumplimente. Y ahí sí me importa el agua, me importa la luz, me importa si tiene teléfono, me importa el tipo de piso que tiene, toda la descripción del bien correctamente en lo que es la descripción física del bien y la descripción jurídica también. Porque yo tengo que preguntar e indagar en qué carácter lo tiene a ese inmueble y cómo lo está ocupando. Si me dice que es inquilino, le tengo que preguntar si es inquilino de quién. No es lo mismo que sea inquilino, vuelvo a Juan Pérez, de Juan Pérez, que es el ejecutado, a que me diga que es inquilino de Dora Sánchez. Porque a lo mejor Dora Sánchez es una poseedora del inmueble, o que tiene un boleto de compraventa dado, y lo que lo está alquilando no es el ejecutado, que yo sé que después lo puedo sacar con un 598 fácil, sino que es justamente un poseedor que después encima me puede venir a pedir la suspensión de la subasta por una tercería de mejor derecho a la cosa. ¿Estamos? O sea, esas condiciones jurídicas de cómo estoy vendiendo, cómo lo tiene al bien,
en qué carácter lo tiene, es importantísimo porque es el reflejo de lo que después el juez va a poder hacer con un 598. Yo solamente puedo otorgar la posesión del bien si el bien lo tiene el ejecutado, la familia del ejecutado o las personas puestas por el ejecutado, un casero. ¿Sí? Si no, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a noticiar. Voy a noticiar que le tiene que pagar al condominio fulanito de tal, que le tiene que pagar el contrato de alquiler a fulanito de tal, etcétera, etcétera. O sea, que por eso es tan importante y es importantísimo el trabajo conjunto en estos momentos que hace el oficial de justicia, que es el que da fe con la tarea y la descripción que hace, ¿no es cierto?, conjuntamente el oficial de justicia y todo lo que tiene que observar en ese momento el martillero, que es al que lo ha mandado el juez a poder, ¿no es cierto?, para decirle, ándate con el oficial de justicia para que veamos a ver cómo vamos a subastar y cuáles van a ser las condiciones de subasta. El tema de este secuestro, de estas aprehensiones y de la orden de allanamiento, que es tan importante y que acá habló tanto el oficial de justicia, yo voy a hacer dos apreciaciones. En primer lugar, hay una vieja discusión, muy vieja discusión, sobre la interpretación del acuerdo 500 del Tribunal Superior con respecto a cómo es el ejercicio de la coerción. En realidad, esa acordada se hizo en función de que hubiera mayor movilidad y sobre todo teniendo en cuenta, cuando teníamos pocos jueces de paz en algunos lados, de la mutación, digamos, y la posibilidad de realizar mejor las tareas. Pero en realidad hoy, si el juez de Córdoba quiere ejecutar, hacer una coerción, digamos, secuestrar un bien o hacer un embargo con orden de allanamiento, le tiene que oficiar, exhortar al juez de Río Cuarto para que el juez de Río Cuarto designe al oficial de justicia y haga la medida. Porque el juez de Córdoba, por más que sea juez de la provincia de Córdoba, tiene y ha jurado y tiene su pliego del Senado y puede ejercer su coerción solamente dentro de la ciudad de Córdoba. Estaría aprobado que lo pueda hacer dentro de las subsedes. Estaría menos discutido las 4 subsedes que tiene Córdoba. Pero todas las otras circunscripciones judiciales no puede el juez ordenar. Puede librar la orden de embargo o de secuestro, sí, pero sin orden de allanamiento. Y les va a pasar, como decía acá, o sea, me gustaría ver ese deudor que diga, sí, oficial de justicia, pase, llévese lo que quiera, estamos acá disponibles. La coerción solamente la tiene el juez y la tiene dentro de la circunscripción en el cual ha sido designado. Entonces, lo puede hacer el funcionario digamos, el oficial de justicia del lugar, pero siempre y cuando se haya exhortado, y en los límites siempre de esa coerción. Yo me canso de decir, la orden de allanamiento para civil, una orden de allanamiento en civil lleva implícito el uso de la fuerza pública. No se puede allanar nada sin usar la fuerza pública. Si entender la fuerza pública es que yo voy a llamar a la policía, si entender la fuerza pública es nada más que entender que voy a llamar a la policía, no, porque yo, digamos, voy a llamar a la policía cuando necesite justamente realizar algún tipo de función que sea, como yo digo, un excesivo uso de la fuerza pública. Pero en realidad no me veo allanando, no me veo desalojando a alguien sin tener una atribución, digamos, el allanamiento para poder desalojar, sin pensar que estoy haciendo uso de la fuerza pública. Es muy, digamos, la premura que debe, como el que vende es el juez y el que tiene que vender en las condiciones y garantizar, justamente por lo que decía Rafael, la mayor garantía, la mayor cantidad de garantías en esa subasta, obviamente que el juez debe tener precaución y ser cauto en la medida que está tomando para vender. Porque esa venta judicial es de las mayores demostraciones de coercio que tiene el juez. Está vendiendo un bien de un ejecutado, no está vendiendo un bien particular de él, está vendiendo
un bien de un tercero, que es ejecutado en el pleito. Entonces, las garantías de esa venta tienen que ser totales. Entonces, muchas veces por eso se toma la precaución. Y así como ustedes dicen que hacen un montón de cosas a ojo de buen cubero, en tribunales nos conocemos todos y todos sabemos, y también hay muchos jueces que toman determinadas precauciones a ojo de buen cubero, ¿sí? Como digo yo. Yo, cuando he ejercido como juez, como a mí lo que me importaba era que el bien entrara, digamos, tener el bien, yo libraba todas las órdenes de una, uso de la fuerza pública, habilitación de día y hora, y si hacía falta uso del cerrajero porque quería que el bien viniera, y después si no le gustaba el demandado, que viniera después que lo tenía yo y que me discutiera. Total, no creo, como lo dijo bien Eduardo, que en esos casos haya despojo judicial, ¿sí? Siempre y cuando el oficial de justicia con el martillero no se excedan en sus funciones y cumplan el límite que le ha marcado el juez. Porque eso es una delegación total de la coerción que está haciendo el juez en estas personas que son auxiliares de la justicia. O sea, eso hay que tenerlo claro, y el límite de la actuación tiene que ser, ya lo escucho, tiene que ser esta, ¿sí? Esto es esa tarea realizada, que fíjense, se circunscribe, yo cuando tengo que hablar siempre son los actos anteriores, que es lo que ha hablado Eduardo, y la realización de la subasta con algunas cuestiones que habló del decreto, ¿sí? Y los actos posteriores, me encanta que no caigamos en lo que habló Rafael, en que tengamos nulidad. Ustedes saben que muchas de las nulidades de la subasta son lo que llamamos en la jerga chicanas, son para interrumpir, digamos, sobre todo cuando es el ejecutado el que está viviendo en el inmueble o le estamos queriendo sacar el automóvil. El automóvil no pelean tanto porque ya se lo secuestramos, ya no lo puede usar, pero el inmueble es el que trae mayor cantidad de pedidos de nulidad. Y tenemos después los actos posteriores que deben hacer en la subasta. Y todo este uso regular de la función del martillero es el que le garantiza sus derechos. Los derechos del martillero, los derechos que tiene en general el martillero, es cuando ha actuado, digamos, correctamente, tener el reintegro de sus gastos y cobrar la comisión. Esos son los derechos por antonomasia que le marcan todas las leyes. También puede hacer uso de un montón de facultades que tiene por orden judicial y que le da, digamos, la misma ley, como tener facultades disciplinarias dentro de la sala de remate. ¿Se fue Lale? Sí. Tener, digamos, esas facultades disciplinarias, para eso tienen un jefe de oficina de subasta, que es Alejandro Martínez Mancilla, para poder intercalar con él todo lo que son estas, porque lo tienen garantizar, digamos, la seguridad dentro del lugar donde realizan la subasta, garantizar, digamos, el buen desarrollo de la subasta. Son todas las cuestiones que normalmente se tienen y que pueden ustedes acceder. Lo escucho antes que pase 2 minutitos a otro tema. Sí. Sí. Sí, porque sería miren, los otros días justamente hemos estado hablando por los oficiales de justicia, no por los martilleros, que si siendo auxiliares de justicia estaban incluidos dentro del ART. Estoy pensando, mientras usted me está diciendo el perjuicio de los bienes, yo estoy pensando en lo que le podría pasar a usted, que es un auxiliar de la justicia y que podría tener, digamos, está actuando por orden de un juez, ¿no? Y que podría tener un accidente in itinere. Los daños que podrían tener los bienes en ese traslado pasarían a ser una fuerza. Si no ha sido por negligencia del martillero que iba alcoholizado o que estaba usando una camioneta del año 50 sin ningún tipo de garantía en el traslado, obviamente que nadie le va a poder decir nada
A mí me ha pasado mucho eso como juez de quiebra, haciendo traslados de grandes maquinarias, ¿no? Que le faltaron piezas a la maquinaria o hubo problemas de ese estilo. Son cuestiones muy puntuales que habría que ver cómo se ha desarrollado. A mí sí me preocupa la responsabilidad cuando ha habido una nulidad en el control que debe hacer no solamente el martillero, sino que también lo debe hacer el tribunal al control. A mí me ocurrió una sola nulidad tuve una subasta que la tuve que declarar, que fue por una fuga registral. O sea, en el oficio de embargo aparecía el usufructo, en la APS no aparecía más el usufructo. ¿Yo qué pensé? Que podía haber pensado todo. No está más el usufructo. A lo mejor si hubiera tenido el alma de Sherlock Holmes, que tiene mi otro colega de cámara, Joaquín hubiera indagado qué pasó con ese usufructo. Yo dije, no está el usufructo, vendí. Cuando el comprador fue a inscribir el inmueble, le apareció el usufructo. Y con el usufructo no lo quería al inmueble. Entonces tuve que declarar la nulidad. En ese caso, el responsable, si había que hacer un juicio de responsabilidad, fue una fuga registral, digamos, era el registro que informó mal, y yo no dudé ni 2 segundos, ni le di trámite al incidente de nulidad y la declaré en límite porque era muy bien establecido que era una fuga registral, ¿no? En ese caso. Pero digamos, yo voy a esto, la revisión jurídica, lo que me hablaba recién Rafael de la revisión del fichón. Está bien, el martillero lo tiene que revisar y lo tiene que ver, pero el tribunal también lo tiene que ver. Porque el tribunal es el que está por vender y tiene que ver. Yo siempre le digo a los chicos cuando les enseño en tribunales, no pueden vender un buzón. El juez no puede vender un buzón. El juez tiene que saber perfectamente qué es lo que vende. Y por eso tengo a veces tanto rechazo con cosas que me quieren vender que digo, no hay forma de determinar adecuadamente qué es lo que me están queriendo vender. Y la adecuación tiene que ser física y jurídica de ese bien. Y esa observación lo tenemos que hacer entre todos los operadores que estamos en esto, ¿sí? Por ejemplo, los temas que ha hablado Rafael, que son netamente jurídicos, una nulidad de la subasta, el martillero para ir con una nulidad, y seguramente va a tener que ir un abogado para saber si hay una nulidad. Presentar el escrito seguro, porque no lo puede, pero para saber si hay una nulidad, ¿sí? Y el tema, digamos, de los pedidos de suspensiones, que con esto cierro, también, digamos, el martillero necesita ayuda y también el tribunal tiene que cuidar al martillero en los pedidos de suspensión. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad la suspensión, como yo digo, la suspensión que pasa a ser más fácil de una subasta es cuando vienen las dos partes del juicio con un acuerdo, me dice, hubo un acuerdo, pagaron, llevamos todo adelante, no se sigue con la subasta. Lamentablemente los martilleros no tienen en la ley arancelaria, como tienen el 17 de la ley arancelaria, que están protegidos los abogados y los peritos, que yo, antes de cerrar el juicio o levantar las cautelares del juicio que garantizan las costas, dentro de los cuales estarían los honorarios de comisión del martillero, los tengo que llamar para preguntarle si les pagaron. Pero ese juez, cuando va a homologar y ya están adelante los trámites de subasta, también tendría que llamarlo al martillero y preguntarle, martillero, estamos por homologar esto, ¿qué pasó con sus honorarios? Y muchas veces de esa parte se olvidan. Si lo pide el ejecutado, ahí fíjense que si lo pide el ejecutado solo, como lo dice la norma, el 582, ahí el juez sí ve. Si está la planilla, cuánto de la planilla, más los gastos y la comisión del martillero, más los intereses que podrían estar sin pagar si la planilla es vieja, y más o menos haciendo un recuento, aunque no sea exacto, porque la planilla exacta se lo va a dar cuando esté allá al fondo el 590, y si no volverá a subastar, si lo emplaza el ejecutado y no paga, yo suspendo la subasta con ese monto, pero ahí ya tendrían garantizados de alguna forma los gastos y su comisión, y lo tiene en cuenta el tribunal. Pero tenemos un montón de otras suspensiones que están marcadas o por leyes o por el mismo Código Procesal
o por vicisitudes que tiene el proceso, en que hay suspensión de la subasta que no sabemos muchas veces cuando se piden si son definitivas. Una suspensión por inembargabilidad del bien, que era lo que se usaba cuando no estaba tan declarada inconstitucional la vivienda única, cuando estábamos ya por subastar, venía el demandado 2 días anterior, nos presentaba la inembargabilidad de la vivienda única, se nos hacía un matete ahí con el 542 y la apelación era con efecto suspensivo, la inembargabilidad, yo digo, a ver, si está discutido, si es embargable, imagínense si no vamos a discutir si es ejecutable o no. Primero lo tengo que tener embargado para ejecutar, estoy discutiendo el embargo, no ejecuto, suspendo la subasta, ¿sí? Primer problema que tenemos. Cuando vienen y nos plantean un incidente de nulidad por vicio de la citación inicial, todo se vuelve para atrás, o sea, que no puedo seguir adelante con los trámites de subasta si no sé ni siquiera si voy a tener sentencia válida. No puedo ejecutar algo que no sé si se me va a caer con ese incidente de nulidad. Hemos tenido un montón de leyes de emergencia que nos han suspendido las ejecuciones y otras que precisamente suspendían la ejecución de la vivienda única del deudor. Y esas suspensiones era, por suerte la última, hasta que durara la emergencia, o sea que la vivienda única del deudor hasta ahora no la tenemos más suspendida porque salimos de la emergencia, pero sí tenemos leyes que, por ejemplo, que ha sido la de los clubes, las clubes de fútbol, las de las clínicas, los inmuebles donde están las clínicas, que por ejemplo nos ha pasado en la Cámara resolver que en el interín de que había terminado la ley y no habían sacado la prórroga inmediatamente lo de los clubes de fútbol, nos pedían la subasta y en ese momento no estaba vigente. Entonces, la ley no estaba vigente, que me suspendía la ejecución, o sea que la ejecución tenía que seguir adelante. Tenemos las tercerías de dominio, tenemos las tercerías de mejor derecho. Y todas estas suspensiones, como no sabemos si son definitivas, en realidad nos llevan implícito, porque al derogarse, digamos, al derogar de alguna forma el 582, la última parte, de decir que todas las otras peticiones que no sea la del ejecutado, no va a haber que pagar los gastos y las derogaciones que haya tenido el martillero queda ahí en un stand-by con estas suspensiones, porque el Tribunal Superior ha dicho que hasta que la suspensión no sea definitiva, no puede pedir su comisión fixta, porque no pudo realizar la subasta. Y ahí me planteo yo, ¿cuándo sería definitiva? La más definitiva es cuando le hicieron lugar a la tercería de dominio, que el dominio es de otro, cuando lo subastó ya otro juzgado, al bien, y hasta ahí nomás, porque en una de esas lo emplazan para pagar el saldo y se vuelve comprador reemiso, y si yo tengo la notación preventiva de subasta vigente y se le cayó al otro, no sé si yo no podría recuperar la subasta ahí. Es muy difícil establecer en los casos de suspensión cuando, digamos, corresponde o no. Y muchos de los casos, que hay planteos que se han puesto de moda. La acción autónoma de nulidad fue por mucho tiempo el último zarpazo que daban los demandados para pedir la nulidad de todo el proceso para que no se le subastara el bien. Tenemos el problema de los directos, lo hemos tenido también con quejas con directos en la Cámara, pedidos ante el Tribunal Superior o ante la Cámara, teniendo en cuenta el efecto, para dar vuelta el efecto del recurso, y mientras tanto nos van pidiendo como cautelar innominada que suspendamos la subasta. Y eso la Cámara o el Tribunal Superior libra un oficio al juzgado de primera instancia y dice suspenda la subasta. Obviamente que dice cuando el agravio fuera irreparable y dando una fianza que lo mide el tribunal que está dictando la orden. Tenemos oficios de los juzgados penales diciendo que suspendamos la subasta. Juzgado penal, cuando me dice que suspende la subasta, me tiene que decir, yo tengo que ver, primero que tenemos hoy, por suerte, con el Código Civil, mucho más laxo lo que es la prejudicialidad, pero para otros, solamente en el caso que hemos considerado de que realmente lo suspendería, es cuando yo, a través de la subasta de ese bien, ayudaría a configurar el ilícito.
Entonces ahí le puedo decir, sí, a ver, no te suspendo, o en caso cuando hemos visto que realmente la complicación del expediente puede ser tal, que vamos a decir, ahora, porque viene y dice suspendo, no suspendo. La suspensión de la subasta no trae aparejado automáticamente el pago de los gastos comisión, solamente cuando es definitiva. ¿Qué es lo que pueden pedir cuando, supongamos, se rechazó lo de la inembargabilidad del bien, siguen adelante con la subasta y tuvieron que hacer de nuevo todos los oficios? Obviamente que pueden pedir los gastos de los primeros oficios y de los segundos oficios, ¿sí? Los gastos que tuvieron por toda esa subasta. ¿Se podría pedir una suba de la comisión que ya está establecida por la ley cuando los topes son legales? No, porque tenemos topes legales. Cuando yo he visto, podría pedir el martillero que le tengan mayor cuenta a la comisión, sería a nivel nacional o algunas provincias en donde fijan topes y queda medio al arbitrio del juez, no lo tenemos tan estereotipado como lo tenemos nosotros en la ley nuestra. Y quiero que cerremos porque es viernes, es tarde. Yo sé que muchas veces las quejas son para el tribunal y en eso creo que entre los tres vamos a coincidir. También le exigimos, digamos, o le delegamos al martillero una función y muchas veces los jueces no los escuchan a los martilleros en los que los martilleros necesitan. Es un cambio de cultura. Todas estas capacitaciones, todas estas cuestiones que vamos haciendo, que también lo estamos haciendo mucho con los peritos, para mí justamente lo que ayudan es a mejorar, digamos, la visión de la tarea que se realiza, ¿no? O sea, para ustedes significa garantizar y jerarquizar su tarea y para nosotros también significa una mayor herramienta de confiabilidad en las tareas que van a realizar ustedes. Así que propongo que sigamos con esta iniciativa que ha tenido el colegio. Todos los temas hemos quedado cortos de tiempo, así que bueno, creo que con el martillero vamos a coincidir en que lo esperamos para la próxima. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo dos cosas para decirles. Primero, una buena noticia que queremos compartir con ustedes mientras, claro, le acercan los recuerdos del paso por la jornada de capacitación sobre aspectos teóricos y prácticos de la subasta judicial que concluye aquí esta edición 2019 con éxito, que ha sido posible gracias al Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba y al Poder Judicial, y gracias a ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias por quedarse hasta el final. Dos noticias y una invitación al mismo tiempo para todos ustedes. El próximo viernes, el viernes 29, se abre una subdelegación del Colegio Profesional de Martilleros Corredores Públicos de Córdoba en Altagracia. Así que están todos invitados. Es la inauguración el viernes 29 a las 7 de la tarde en la calle Ingeniero Olmos 114. Así que sería un gusto también contar con ustedes en esa oportunidad. Y para cerrar, para hacer la clausura oficial de esta jornada, unas breves palabras del presidente del colegio, Marcelo Prato, para todos ustedes. Son breves nomás. En primer lugar, muchas gracias a los disertantes, excelente. Es la primera oportunidad que tenemos de compartir con el Poder Judicial un curso de esta naturaleza. Fue un éxito, las 3 jornadas fueron un éxito total. Gracias al Tribunal Superior, por favor si se lo pueden transmitir, al Centro Núñez, a la Universidad Católica de Córdoba, a la gente que organizó, a Axel y el grupo que coordinó. Muchas gracias a todos por participar. Un aplauso para todos. Gracias. Ahora sí,
Muchísimas gracias a todos, gracias por haber venido aquí. Seguramente fue un encuentro también para conocer aspectos nuevos que desconocían, profundizar, pero también, por supuesto, ¿por qué no hacer nuevos amigos? Así que aquí están, los amigos del colegio los esperan próximamente en otra oportunidad. Las puertas están abiertas para reencontrarnos en otra ocasión. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.